Ok, ahora sí. Bueno, hoy es sábado 11 de septiembre. Bienvenidos a nuestra unidad número 3 del programa de la asignatura de Derecho Público. Vamos a dar inicio con esta unidad que tiene como contenidos específicos los siguientes. Básicamente contempla tres partes, que son los poderes, el poder ejecutivo y los ministros. Para poder entender esto, vamos a ver un poquito más adelante lo que es la distribución vertical y horizontal del poder público venezolano. Ya lo vamos a ver para que podamos entender el por qué están, digamos, discriminados de esta manera. Ok, lo primero que vamos a ver de la unidad número 3 es lo siguiente. Ya ustedes tienen el contenido en su aula virtual, me imagino que ya han leído, ya han descargado el material, ya por lo menos lo han visto, lo han usado. Esta unidad número 3 comienza básicamente con la explicación de lo que se conoce como teoría de la división o separación de los poderes, que no es otra cosa que una teoría propuesta por un señor que se llamó Charles Lowes de Secondac, mejor conocido como Montesquieu, quien en su obra El espíritu de las leyes, para el año 1748, estableció o propuso como teoría una división tripartita en cuanto a la distribución de los poderes del Estado. Esto se resume en que él propone que son tres los poderes que deben ser establecidos dentro de un Estado. Tres poderes entendidos como poderes tradicionales. Y estos son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando hablamos del poder ejecutivo, nos vamos a centrar en nuestro caso particular venezolano en lo que es la figura del presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y los ministros. Sin embargo, ya vamos a ver a grosso modo qué se entiende por ese poder ejecutivo, qué se entiende por ese poder legislativo y qué se entiende por ese poder judicial. Pero citando Montesquieu, y aquí voy a permitirme leer porque es una cita textual que está entre comillas y que la tienen en sus pantallas en este momento, él propuso lo siguiente: en cada estado hay tres clases de poderes. Por el legislativo, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre y corrige o deroga las que están hechas. Ok, aquí. Bienvenida, Rosani. Bienvenida. Creo que señor, sí. Bienvenida, Rosani. Continúo. Por el Ejecutivo hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones, y el Poder Judicial castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Esto, leyéndolo así, está como un poquito complicado. Sin embargo, cuando pasemos a verlo en las láminas subsiguientes, lo van a entender de manera más digerible, más fácil, sin mayor complicación, y ubicándonos en el contexto particularmente venezolano, lo van a entender más aún. Ya lo vamos a ver. Déjenme pasar acá la lámina. Ya déjenme retomar un momento la lámina de Montesquieu, de la teoría de división de las, o separación de los poderes. Básicamente Montesquieu lo que estableció fue lo siguiente: que deben existir estos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que ninguno de ellos debe ejercer influencia en el otro, es decir, que ellos deben coexistir, digamos, paralelamente dentro de un Estado, pero sin ejercer influencia uno dentro del otro. ¿Por qué? Por una razón básica y elemental. Porque si existe un Estado de Derecho, en los países donde existe un Estado de Derecho, y cuando hablo de Estado de Derecho, es un Estado donde se respetan los derechos y las garantías constitucionales y legales de nosotros como ciudadanos, eso es un Estado de Derecho. Ok, en un Estado de Derecho o en un país donde verdaderamente existe un Estado de Derecho, estos tres poderes deben, digamos, convivir, porque ellos conviven, coexisten dentro del Estado, pero deben hacerlo de manera independiente y autónoma el uno del otro.
En palabras más sencillas, para que me puedan entender, el Ejecutivo, que por ejemplo está representado por el presidente de la República, en nuestro caso venezolano, no debe incidir en las decisiones, por ejemplo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Llevándolo a un ejemplo, no puede el presidente de la República, por ejemplo, el día de mañana decir, fulanito de tal tiene pena privativa de libertad de tanto tiempo como condena. ¿Por qué? Porque básicamente le estaría tomando atribuciones, competencias que le corresponden a otro poder público del Estado. En este caso particular sería el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es quien toma decisiones de carácter penal, de carácter privativo de libertad. Entonces, esta teoría básicamente apunta a ello. El poder ejecutivo, legislativo y judicial coexisten, conviven, son colaboradores, entre ellos colaboradores. Esto no quiere decir que yo tomo decisiones por ti, sino que podemos en todo caso, dependiendo de nuestras atribuciones y competencias, prestarnos apoyo, por ejemplo, en la dilucidación de investigaciones, pero no tomar decisiones en nombre de otro poder. No sé si me siguen hasta aquí, si me están entendiendo, para poder avanzar a lo siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, les recomiendo que la hagan en este momento para no acumularla, sino ir sobre la marcha. Rosán y Diana, ¿está claro hasta acá? Rosán se unió un poquito tarde, pero básicamente lo que expliqué, creo que ella lo escuchó. Diana, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Mi profe, entendido hasta el momento. Rosani, ok, perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. El poder público en Venezuela, cuando hablamos del poder público en Venezuela, son poderes que constituyen al Estado, en este caso el Estado venezolano. Nuestro poder público presenta una división tanto horizontal, si entiende, ¿no? Horizontal, de forma alineados uno paralelamente al lado del otro. Y presenta también una división vertical, es decir, uno encima del otro, una especie de escalonamiento, de escalera. Así pues, vemos en la siguiente lámina, en las láminas que tienen en sus pantallas, que por cierto tienen este esquema, lo tienen en sus guías, que están en el aula virtual, hay una distribución vertical y horizontal. Cuando la vemos a nivel vertical, vamos a entender que existen tres tipos de poderes. Un poder nacional, un poder estatal y un poder municipal. Vamos, por llamarlo de algún modo, de lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más chiquitito. Cuando hablamos del poder nacional, es todo el Estado venezolano comprendido como un conglomerado. Y si lo quieren ubicar, digamos, geográficamente, ese poder nacional está ubicado por lo general, esas instituciones del poder nacional y sus órganos están ubicados en la capital de la República, en este caso en Caracas, en la ciudad capital. El poder estatal está diseminado a través de todo el territorio nacional. Cuando hablamos de poder estatal estamos hablando de los que coexisten en nuestras entidades territoriales entendidas como Carabobo, Arauco, Ojeda, etcétera, como los estados que conocemos dentro de la región geográfica. Ahora, cuando vemos el poder, digamos, chiquitito, en esa distribución vertical, que es el poder municipal, es el más pequeñito, y es donde por lo general, nosotros, por lo general no, habitualmente habitamos. Nosotros habitamos en un municipio determinado. Ese municipio forma parte de un estado y ese estado forma parte de una nación. Entonces, esa unidad primaria pequeñita, que es el municipio, también tiene una distribución del poder público. El Estado también la tiene y el poder nacional también lo tiene. Cuando vemos la distribución horizontal, vamos a entender que el poder nacional, eso que ustedes leen allí del artículo 156 al 158, existen 5 poderes. En Venezuela, para la antigua Constitución de 1961,
existían solamente tres poderes. Bienvenida, Yosandi. Existían solamente tres poderes, que era el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que son los que propone, en este caso, Montesquieu, para la distribución equitativa de los poderes dentro de un Estado, cualquiera que sea él, siempre y cuando, evidentemente, se respete el Estado de Derecho que debe existir en cualquier nación donde exista por lo menos un Estado democrático y respetuoso de los derechos y garantías de nosotros como ciudadanos. Bien, para esa antigua constitución existían estos tres poderes. Resulta que cuando entra en vigencia la constitución de 1999, Yosandi, buenos días, profe. No te preocupes, Yosandi, bienvenido. Cuando entra en vigencia la constitución de 1999, se reconfigura, por llamarle de algún modo, el Estado venezolano y deja de tener tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y pasa a tener una pentadivisión, una división de 5 poderes. Es decir, están los tres tradicionales, pero se adhirieron 2 más, que son el poder ciudadano y el poder electoral. Entonces, en conclusión, en consecuencia, tenemos 5 poderes venezolanos en cuanto a lo que corresponde al poder nacional. Fíjense bien en el esquema que tienen en sus pantallas. Tenemos una distribución vertical con un poder nacional, estatal y municipal, y está así de manera vertical en una especie de jerarquía, de jerarquización, y esto tiene su razón de ser en que Venezuela es un Estado federal descentralizado. Ya lo veíamos en las unidades anteriores cuando hablábamos la forma del Estado venezolano, que contempla una forma descentralizada, es decir, desde el poder nacional, desde el poder central, emanan atribuciones y competencias al resto de los estados, al resto de las entidades territoriales. ¿Qué logra esto? ¿Qué hace esto? ¿O cuál es el efecto en realidad? Que se desconcentre el poder en una sola mano. Deja de ser un poder, digamos, concentrado y simplemente desde el poder nacional yo delego, es decir, entrego funciones, entrego atribuciones, entrego competencia a los estados. A los estados, cuando hablamos de estado, sin E mayúscula, sí, me refiero a estados como entidad territorial. Ok, teniendo esto claro, entonces tenemos que en esa distribución horizontal, esa distribución acostadita, esa distribución uno al lado del otro, donde no debe haber jerarquización, donde uno no debe estar por encima del otro, es cuando nos encontramos a estos 5 poderes, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Ahora, eso viéndolo desde la horizontalidad del poder nacional. Dentro del poder estatal está comprendido por 2 órganos, que son el gobernador y el consejo legislativo, y el poder municipal tiene al alcalde y al consejo municipal. Eso lo vamos a ver más adelante de manera detallada, el poder estatal y el poder municipal. Sin embargo, les adelanto que, si se fijan, el poder estatal tiene al gobernador y tiene un consejo legislativo. Ese gobernador viene a ser la figura del poder ejecutivo de ese estado en particular. Y el consejo legislativo viene a ser la figura del poder legislativo en ese estado. Es como una especie de asamblea nacional, pero más pequeñita, que funge o que tiene funciones dentro de un estado en particular. Cuando hablamos del municipal, está el alcalde, que va a representar la figura del poder ejecutivo, lo que a nivel nacional sería el presidente de la República, y va a tener la figura del consejo municipal, que sería lo que conocemos a nivel macro, grandote o nacional, como Asamblea Nacional, pero en una figura aún más pequeñita, que se llama en realidad Consejo Municipal. Es como una especie de Asamblea Nacional, pero a nivel estatal se llama Consejo Legislativo y a nivel municipal se llama Consejo Municipal. La gran diferencia acá entre una y otra, más que todo, es de manera de redacción,
sí, de redacción. Consejo legislativo va escrito con S y consejo municipal se debe escribir con C. Es una diferencia bien marcada, pendiente con estos efectos de la evaluación, porque aunque lo vean tonto, bueno, tiene peso porque si sabes distinguir que el consejo municipal corresponde a ese poder municipal y que se debe escribir de esa manera y no de la forma en que se escribe el consejo legislativo, yo voy a notar que estás ubicado en tiempo y en contexto respecto al contenido de la asignatura y de este punto en particular. Entonces, teniendo claro este poder público en Venezuela, vamos, digamos, a desdeñarlo, a verlo separadamente y vamos a entender que existe una distribución horizontal que ya la vimos, ya la acabamos de ver, y que no son otros que el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Cada uno de estos poderes, como ya les mencioné, en esta unidad y en las anteriores, tienen unas funciones específicas. Como lo indican las flechitas que están allí en sus pantallas, en la lámina que está siendo presentada en este momento, la función del Poder Ejecutivo no es otra que ejecutiva. Es decir, su función básicamente va a consistir en ejecutar las medidas de administración del Estado. Estas medidas van a, digamos, a ocupar espacio en distintas aristas, en distintas materias. Es decir, puede ejecutar medidas de carácter que tenga que ver con la salud, con la vialidad, con el tránsito, con educación, con política, con economía, etcétera. Es decir, son diversas las áreas. Sin embargo, su función principal es esa, ejecutar. Por eso se le llama poder ejecutivo. Él ejecuta. ¿Quién representa al poder ejecutivo? El presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y los ministros. Eso lo vamos a ver más adelante. Cada uno de estos poderes básicamente es una unidad del programa y la vamos a ver a medida que avanzamos. Por otra parte, en esta distribución horizontal tenemos al poder legislativo. Su función no es otra que legislar. Su función es legislativa. Ahora pregunto a alguien que esté aquí en la sala, ¿a qué le suena a ustedes eso de legislar, de función legislativa? Rosana, Diana, Yosandi, sin temor a equivocarse, ¿qué es legislar? ¿Qué entienden ustedes por legislar? ¿O qué se les viene a la cabecita al momento de escuchar esa palabra? Yo entiendo por eso que la parte de hacer leyes y todo lo que es la Constitución, si no me equivoco. Perfecto, están perfectamente ubicadas. Hacer leyes, así como lo resumió Diana y tal cual como lo complementaste tú, Rosana. Perfecto. Es básicamente esa la función del poder legislativo. Hacer leyes, es decir, diseñar cuerpos normativos. Su función es legislativa. Ojo, esto en cuanto a su función principal, es esto como su razón de ser. Sin embargo, dentro de la Constitución y de las leyes que regulan este poder en particular, existen otras atribuciones que le son dadas precisamente por la Constitución y por la ley. Pero a grosso modo, en grandes rasgos, esa es la función básica, principal, primordial, relevante del poder legislativo, legislar. Ahora, cuando escuchemos poder legislativo, tenemos que entender en nuestras cabecitas que eso se refiere a la Asamblea Nacional. Ojo, en la distribución horizontal a nivel macronacional. Recuerden que si lo discriminamos a nivel estatal, por ejemplo, el Poder Legislativo sería el Consejo Legislativo que acabamos de ver en el esquema anterior. Si lo vemos, el Poder Legislativo a nivel aún más pequeñito, es decir, a nivel municipal, ya no se llamaría Asamblea Nacional, sino Consejo Municipal. Entonces, esos poderes, estos 5 poderes que los están viendo a nivel horizontal, tienen una distribución a su vez a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, regresándome al poder legislativo, al poder ejecutivo, perdón, que es el anterior a este legislativo, además les dije que a ellos los representa, lo representa el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y los ministros. Pero esto es a nivel nacional. Si nos vamos a nivel estatal,
el Poder Ejecutivo está representado por el gobernador y a nivel municipal está representado por el alcalde. Creo que hasta aquí vamos claro. Entonces, tenemos ya los dos primeros poderes que son el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial, su función no es otra que precisamente la función judicial o, digamos, jurisdiccional. Básicamente, el Poder Judicial se encarga de administrar justicia. Pero cuando hablamos de Poder Judicial, no podemos solamente entender en nuestro, digamos, contenido, en nuestro contexto, lo que tiene que ver con tribunales de carácter penal, porque por lo general el común denominador de las personas asemeja al Poder Judicial a carácter privativo de libertad. Es decir, cuando te hablan de Poder Judicial, inmediatamente el cerebro humano entiende privativa de libertad, cárceles, jueces, incluso fiscales del Ministerio Público que no tienen nada que ver. Los fiscales del Ministerio Público, de hecho, forman parte del siguiente poder, que es el poder ciudadano. Pero cuando hablamos del Poder Judicial, no solamente debemos entender tribunales de carácter penal, sino tribunales en cualquier área. Si recuerdan la unidad número 1, cuando vimos, la clasificación del derecho, entendimos que hay muchas aristas o muchas áreas en las cuales el derecho se desenvuelve. Es decir, hay área o materia civil, penal, laboral, administrativa, contencioso administrativo, agrario, inquilinario, eclesiástico, diplomático, etc. Es decir, no hay un área específica que tenga que ver con el Poder Judicial. No solamente debemos atribuirlo a penas privativas de libertad, a personas que son privadas de libertad. No debemos atribuirlo solamente a la materia penal, porque sé que así se entiende, sé que así llega al común denominador de las personas. Pero básicamente esto ocurre por desconocimiento del entendido de no saber que existen otras áreas dentro de ese Poder Judicial, que puede ser, por ejemplo, la materia civil, y la materia civil tiene que ver con todo lo que tiene que ver con personas, que ya lo vimos, bienes, contratos, sucesiones. Yo me imagino que lo recuerdan las personas que asistieron a la clase pasada o quienes no y hayan escuchado la clase anterior, visto la clase anterior en el aula virtual. Entonces, ese Poder Judicial, su función básica en cualquiera de estas áreas mencionadas no es otra que administrar justicia. Administra justicia en nombre del Estado venezolano y en favor de los ciudadanos que forman parte de, que están dentro de este territorio nacional, en este caso Venezuela. Ahora, el poder ciudadano, su función básicamente es moral. Y cuando hablamos de moral, hablamos de axiología, aquello que no se puede medir. Tú no puedes medir, por ejemplo, los valores, la moral, la ética de las personas. Eso no es medible, de hecho no es tangible. Entonces, los valores son vistos desde un punto de vista subjetivo. Mi subjetividad me va a permitir ver con matiz de moral, de ética, de valores, ciertas cosas que quizá para otro no lo son. Lo mira de manera distinta, porque la óptica, desde donde se mire la materia o el carácter axiológico de las cosas, tiene mucho que ver con lo que yo soy como persona. De hecho, con mi crianza, con mi forma de ser, con mi formación, con la información incluso que yo tenga como ser humano dentro de esta sociedad, la forma en que fui criado inclusive. Entonces, el poder ciudadano básicamente va a versar o va a, digamos, a extender su competencia hacia la observancia de todo lo que tiene que ver con los derechos de nosotros como ciudadanos y además que se cumplan esa moral, esa ética, esos valores en donde, en los órganos que van a formar parte del poder público nacional, estatal, municipal, pero del poder público venezolano en este caso. El poder ciudadano lo van a entender más adelante porque hay una unidad que versa sobre este poder específicamente, pero voy a regresar la laminita para que puedan ver acá qué órganos lo contemplan o lo conforman.
El poder ciudadano allí está conformado por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general de la República. Básicamente son tres órganos: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, también conocida como Ministerio Público, y la Contraloría General de la República. En este momento no nos vamos a agotar en explicar cada uno de estos órganos porque, como ya les comenté, hay una unidad específica dedicada a este poder. Entonces, no es el caso, no es el momento para detenernos a explicar detalladamente. Pero lo que sí quiero que tengan claro desde ya es qué órganos lo contemplan, así como ya hemos visto qué órganos contemplan al Poder Judicial, al Legislativo y al Ejecutivo. Por cierto, respecto al Poder Judicial, en la cabeza se encuentra la figura del Tribunal Supremo de Justicia y además está diseminado a través de todo el territorio nacional tribunales de distintas competencias en todo el territorio de la República. Ok, cuando pasamos a ese quinto poder, que es el poder electoral, su función no es otra que esa, la electoral. Es decir, su función primaria va a versar sobre el estricto cumplimiento, velar porque se lleve a cabo el estricto cumplimiento del respeto de los derechos, de las garantías constitucionales y legales en todo lo que tiene que ver con los procesos electorales que se lleven a cabo dentro de la nación. Estos procesos electorales, cuando mencionamos procesos electorales, hablamos de elección de cargos populares, es decir, son cargos que son ocupados y llegan hasta allí esas personas, esos órganos que van a ostentar esos cargos del poder público a través de la votación popular, a través de la elección popular, de nosotros como ciudadanos, quienes los elegimos para que ellos ocupen esos cargos. Y en este caso podemos incluso mencionar la soberanía. Recuerden que el artículo 5 constitucional nos hace referencia a la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo y que la podemos ejercer a través de órganos del poder del Estado. ¿Cómo? Bueno, eligiéndolos. Es decir, a través de votaciones populares, votaciones de elección popular, nosotros transferimos, digamos, esa soberanía a esos órganos que van a ocupar el poder público temporalmente mientras están en el ejercicio de sus funciones, pero en realidad la soberanía va a residir en el pueblo. La transfiere para que tu gobierno temporal ejerza tus funciones, pero una vez termine tu periodo constitucional, esa digamos, soberanía, pese a que sigue manteniéndose en mí, va a pasar a otro gobierno, porque recordemos también que todo se comunica, muchachos, todo se interconecta. El gobierno es transitorio, recuerden eso siempre, el gobierno es transitorio, el Estado sí permanece, es decir, la estructura de Estado, esto que están viendo en sus pantallas, eso es Estado, esos 5 poderes, eso es Estado, eso se mantiene. Puede venir otro presidente de la República, otra Asamblea Nacional, pero el Estado sigue existiendo. Lo que cambia temporalmente son los órganos que ocupan esas, digamos, instituciones que forman parte del poder público. Entonces, ¿entendido hasta aquí? Solicito feedback para continuar, por favor. Sí, profe, entendido. Ok, gracias, Rosana. Entonces, además de esa distribución horizontal, tenemos la vertical, que, bueno, yo creo que no es necesario andar en esto porque ya se las he explicado ampliamente. Básicamente son 3, un poder nacional, un poder estatal y un poder municipal. Ese poder nacional va a estar diseminado a través de todo el territorio nacional, pero entiendan que, digamos, está un poquito concentrado, en este caso, en la capital de la República. Cuando entendemos que existe un presidente de la República, un vicepresidente y unos ministros, cuando entendemos que existe una Asamblea Nacional, que está en la capital también, cuando entendemos que existe una Contraloría General de la República, una Fiscalía General de la República, una Contraloría y una Defensoría del Pueblo. Y que entendemos también que, además de eso, existe un Tribunal Supremo de Justicia que me va a representar al Poder Judicial y existe un Consejo Nacional Electoral que me va a representar al Poder Electoral. Entonces, eso es el poder nacional, grande, a lo macro.
Y vamos de lo macro entonces a lo micro. Pasamos del poder nacional al poder estatal, y este va a estar representado en los 23 estados a través de todo el territorio de la República, y el municipal representado en los 335 municipios del territorio nacional. Esto en cuanto a la división político-territorial o división geográfica del país. Ok. Adicional a esa distribución horizontal y y vertical, horizontal y vertical, existe lo que se conoce como una distribución orgánica. Cuando hablamos de orgánica, hablamos de órganos, es decir, de las instituciones que componen cada uno de estos poderes. Aquí, básicamente, vamos a pasarlo rápidamente porque ya se los he adelantado anteriormente. De hecho, me adelanté a la distribución orgánica. Vamos a ver entonces que el Poder Ejecutivo a nivel nacional lo va a representar el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros. Cuando hablamos de ese Poder Ejecutivo a nivel estatal, entiéndanse como una escalerita, muchachos. Hay un poder nacional, un poder estatal y un poder municipal. A nivel vertical, ojo, a nivel vertical. Pero resulta que esa verticalidad la vamos a ver distribuida en órganos. Y es cuando estamos aquí en presencia de esa distribución orgánica. Entonces, vemos que el Poder Ejecutivo va a tener a nivel nacional, como ya mencionamos, un presidente de la República, un vicepresidente ejecutivo y unos ministros. Pero cuando pasamos a nivel estatal, vamos a tener al gobernador y a los secretarios. Cuando hablamos a nivel municipal, vamos a tener al alcalde y a los directores. Las alcaldías tienen alcaldes y directores, y las gobernaciones tienen gobernadores y secretarios. Ojo, poder ejecutivo. Ahora pasamos al poder legislativo, que es el que está allí en el centro de la lámina. Cuando vemos el poder legislativo, a nivel nacional, como ya les comenté, vemos a la Asamblea Nacional, que por cierto, para la antigua Constitución, la anterior, que no es vigente, es decir, la Constitución de 1961, no se llamaba Asamblea Nacional, se era Congreso de la República. Entra en vigencia esta nueva Constitución, que ya no es tan nueva, ya va a cumplir 22 años, y pasa de llamarse Congreso de la República a Asamblea Nacional. Eso es todo, pero básicamente es la misma figura. Está conformada por una sola cámara, que se llama Cámara de Diputados, es decir, los integrantes de la Asamblea Nacional se llaman diputados. Sin embargo, no vamos a ahondar de nuevo porque hay un tema, una unidad específica del Poder Legislativo. Entonces lo vamos a ver más adelante. Por el momento estamos con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo con respecto a la unidad 3, ¿no? A la unidad 3 que contempla los poderes del Estado venezolano. Ok, entonces continuando. Ese Poder Legislativo a nivel estatal se va a llamar Consejo Legislativo, como ya les comenté. Y a nivel municipal se va a llamar Consejo Municipal. Es todo, hay que entenderlo así. Hay una especie de verticalidad, pero esa verticalidad está conformada por unos órganos. Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, Consejo Municipal, dependiendo de dónde me esté moviendo. Si me estoy moviendo a nivel nacional, estatal o municipal. Ahora, cuando pasamos al Poder Judicial, como ya también les comenté, porque me adelanté incluso a esta distribución orgánica, en la cabeza está la figura del Tribunal Supremo de Justicia, que en sus siglas se conoce como TSJ, pero el TSJ coexiste con diversos tribunales de la República en distintas materias, como les comenté también, en materia civil, mercantil, laboral, penal, administrativo, inquilinaria, procesal penal, etcétera, cualquier cantidad mercantil, bueno, aquí está mercantil incluso, pero estas son, digamos, las más comunes, donde nos desenvolvemos los ciudadanos como común denominador. Entonces, existe un Tribunal Supremo de Justicia que está a la cabeza del Poder Judicial, pero existen a su vez tribunales diseminados en todo el territorio nacional. Entonces, ese es el Poder Judicial en cuanto a su distribución orgánica. Cuando vemos al Poder Ciudadano,
ya lo vimos también en el esquema de una lámina anterior, lo van a representar el defensor del pueblo, el fiscal general de la República y el contralor general de la República. Estos tres órganos, muchachos, juntitos, digamos, defensoría, fiscalía y contraloría, conforman lo que se conoce como Consejo Moral Republicano. Cuando hablamos del Consejo Moral Republicano, tienen que entender que eso es poder ciudadano. Y si es poder ciudadano, está conformado por defensor del pueblo, ojo, del pueblo, porque hay otro tipo de defensoría, Fiscalía General de la República y Contraloría General de la República. Entonces, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, también conocida, ojo con esto, como Ministerio Público, y la Contraloría General de la República. Entonces, ahora, estas son las figuras del poder ciudadano. Y ustedes dirán, bueno, aquí lo estamos viendo como a nivel nacional. ¿Estas figuras existen a nivel estatal y municipal? Algunas. Les respondo que algunas. Hay algunas unidades que coexisten, adicional a las que se encuentran en la Gran Caracas, en la capital de la República, y coexisten en los estados y municipios del país, pero no todas. Es decir, hay fiscalías, en el caso de la fiscalía, hay fiscalías a nivel nacional en los estados, inclusive hay algunas a nivel municipal. La Contraloría General de la República sí tiene también presencia a nivel estatal y la Defensoría del Pueblo tiene presencia a nivel estatal, pero a nivel municipal no se miran estas figuras. Por lo general, la Defensoría sobre todo, la Fiscalía en algunos municipios y la Contraloría sí existe en todos los municipios, porque forman parte del poder de ese municipio. Es decir, es como una especie de poder ciudadano chiquitito que funciona dentro de esa unidad primaria geográfica del país, que es un municipio. Así como va a existir el alcalde, ¿verdad? Con sus directores, va a existir el contralor, pero en este caso el contralor municipal. Y va a existir también el consejo municipal, que viene a hacer la representación chiquitita de ese poder legislativo. Entonces, la Contraloría Municipal de cualquier municipio, cual sea este, viene a ser la representación en micro del poder ciudadano. Ahora, pasando a la distribución orgánica del poder electoral, esta básicamente está comprendida por el Consejo Nacional Electoral y además otros órganos electorales. ¿Cuáles otros órganos? Los vamos a ver cuando veamos la unidad que se refiere al poder electoral. Por el momento no quiero que se me compliquen sobresaturadas de información, porque esto es lo que me interesa que sepan por el momento. Ahora, ese poder electoral a nivel macro, ¿sí? A nivel nacional, está representado por ese CNI. Ahora, si lo llevamos a nivel estatal, ¿existe presencia del poder electoral a nivel estatal? Sí, sí existe. De hecho, cuando se llevan a cabo las elecciones de cualquier tipo, los órganos que forman parte del poder electoral, diseminados a través de las entidades territoriales o estados, son encargados de velar porque el proceso de conteo de votos de esa elección en particular, pues bueno, sean, entre comillas, y aquí sí me atrevo a entrecomillar, lo más transparente posible, para que se respete el Estado de Derecho en el que por lo menos Venezuela debería privar. Ok, ahora, hay una figura que se conoce como Consejo Federal de Gobierno, otra como centralización y descentralización. Estos son básicamente, muchachos, conceptos que tienen que entenderlos sin mayor, digamos, dificultad. El Consejo Federal de Gobierno lo van a encontrar establecido en el artículo 185 de la Constitución y está conformado, es un organismo que está conformado por todos los poderes municipales, los estatales y los nacionales del país. ¿Tiene una función? Sí, tiene una razón de ser. Básicamente, profundizar, como bien lo dice allí en la lámina, el proceso descentralizador del Estado, que no es otro, si vamos al último concepto, que es la descentralización, no es otro, sino precisamente esa transferencia que hago de poder, de mando, de toma de decisiones hacia
entidades territoriales, hacia organizaciones, hacia instituciones del Estado. Es decir, yo, papá Estado, grande, en macro, desde el punto de vista nacional, no me quedo con todo el poder, sino que disemino, entrego, cedo el testigo, transfiero poder, traspaso poder, para que tú tomes decisiones que tengan que ver con el interés de la nación. Cuando hablo, te entrego a ti, estamos hablando, te entrego a ti estados, te entrego a ti municipios, ¿sí? O sea, y cuando hablo de estados, vuelvo a los ejemplos tradicionales. Estado Aragua, Carabobo, Anzoátegui, etcétera, etcétera. Los 23 estados de la República. Entonces, yo, papá Estado, te cedo a ti entidad territorial, te cedo a ti municipio, unidad primaria, geográficamente hablando, te entrego atribuciones, competencias, traspasándose ese poder para que sea desconcentrado el poder. Porque ¿qué es lo que hace la concentración de poder? Precisamente permite o crea, que, digamos, un ambiente, un piso, un nido fértil para que se produzca el abuso de poder. Cuando alguien tiene concentración de poder en sus manos, es susceptible de abusar de ese poder. Y eso es algo natural, eso lo vemos incluso en nuestras casas. Si nuestros papás, nosotros vivimos con nuestros papás, y son ellos los amos y los dueños de casa, ellos tienen para sí el control de ese poder, porque vivimos bajo su mismo techo. Entonces, mientras nosotros habitemos allí con ellos, vamos a ver que mamá y papá tienen absoluta concentración del poder en sus manos. Entonces, esa centralización puede crear abuso de poder en un momento determinado. Y es allí, por ejemplo, y siguiendo con esta, digamos, con este tono sencillo de entender dentro de un hogar, si hay una absolutidad de concentración de poder en manos de una sola persona, van a producirse eventualmente abusos de ese poder. Cuando vemos, por ejemplo, a padres autoritarios, y cuando hablo de padres me refiero a papá y mamá, o personas con quien nosotros habitemos, autoritarios que no permiten, digamos, una flexibilización en la toma de decisiones que tengan que ver con el interés de la familia, sino que todo el poder está concentrado en ellos. Entonces, en esta casa se hace pues lo que yo diga, y se hace lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga, de la forma en que yo diga. Entonces, eso produce una centralización del poder. Es como una especie de concentración del poder y de la autoridad y de la toma de decisiones en un solo órgano o en un grupo reducido de personas, como lo establece allí la lámina, que no delegan funciones. Es decir, yo no te entrego a ti la capacidad de que tú decidas en ningún ámbito, en ninguna arista, en ninguna área que tenga que ver con el interés, en este caso de la nación, porque estamos hablando de poder. Si estamos hablando del ejemplo básico de un hogar, en interés de la familia, ¿sí? Entonces, ese Consejo Federal de Gobierno está juntito estos dos conceptos de centralización y de descentralización, precisamente porque tu función principal es eso, profundizar, ahondar en que se dé ese proceso desconcentrador de funciones del Estado. Y está entendiendo esta centralización como esa concentración absoluta de autoridad, de poder, de mando en un grupo reducido de personas que toman para sí el ejercicio de las funciones y no delegan, no entregan la posibilidad de que otros decidan por ellos. Y la descentralización es ese traspaso de poder, es lo contrario a la centralización. Entonces, entrego hacia entidades territoriales la posibilidad de que tú estados, entidades territoriales, 23 estados de Venezuela, 335 municipios del estado, del país, de la nación, decidan, tengan, digamos, autoridad sobre sus entidades territoriales. A eso se refiere básicamente la centralización y la descentralización. En este punto de la descentralización,
Recordemos cuando vimos en la unidad 2 que la forma del Estado venezolano precisamente es de un Estado federal descentralizado. Esto quiere decir que sí delega funciones. Por eso existen los estados, por eso los estados tienen gobernadores, y sí existen los municipios, y por eso los municipios tienen alcaldes. Entonces, hay un Estado federal descentralizado, que no concentra su poder absolutamente, sino que lo entrega a las distintas unidades territoriales que se encuentran dentro del país geográficamente hablando. Ok, llegamos entonces a lo que es el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, creo que aquí ya estamos claros si lo vemos desde el punto de vista nacional. Ya mencionamos que lo comprenden el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y los ministros. ¿Qué tenemos que saber del presidente de la República? En principio, algo muy elemental y básico, que es que él ejerce dos tipos de funciones. Es el jefe del Estado venezolano, y además es el jefe del Ejecutivo Nacional. Es el jefe del Estado entendido como Estado macro, Estado venezolano en general. Es la persona que va a comandar a todo un país. Y además es el jefe del Ejecutivo Nacional porque el Poder Ejecutivo Nacional lo comprende, como ya hemos dicho, presidente de la República, vicepresidente ejecutivo y ministros. Entonces, ¿quién es el jefe de ese Poder Ejecutivo? El presidente de la República. No es el vicepresidente ni son los ministros, es el presidente. Lo otro que tenemos que saber del presidente de la República es que él es electo a través de votación popular. Es decir, somos nosotros los ciudadanos quienes elegimos al presidente de la República. Esa elección se da a través de una votación universal, directa y secreta, de conformidad con el artículo 228 constitucional. Todos los artículos que vean en las láminas, salvo que ustedes lean allí o las siglas de otra ley o el nombre completo de otra ley, todos los artículos son referentes a la Constitución. Por eso yo se los coloco allí de tal manera que ustedes complementen la información, es decir, leen allí 228 constitucional, se van a la Constitución, leen su artículo 228 y complementan la información. Lo que no esté dicho, evidentemente. Pero por lo general, el contenido de mi asignatura, yo intento no dejar lugar a dudas. Es decir, casi que la Constitución a ustedes les va a servir de consulta. Sin embargo, es nuestro bastión. Siempre nos debe acompañar en todo el recorrido de la asignatura. Ok, lo otro que tenemos que saber del presidente de la República es que tiene un periodo presidencial de 6 años. Y aquí sí me voy a detener porque hay algo muy importante que tienen que saber. Cuando entra en vigencia esta Constitución Nacional de 1999, el periodo constitucional del presidente, es decir, cuando el periodo de ejercicio, ¿sí?, de sus funciones era y todavía es de 6 años. Solamente que podía ser reelecto, ¿sí?, por una sola vez. A partir del 15 de febrero de 2009, y si se fijan, la Constitución entra en vigencia en el 99, es decir, 10 años después, la Constitución sufre una enmienda y a través de esa enmienda que fue puesta en Gaceta Oficial del 15 de febrero de 2009, el periodo del presidente de la República ya no es por una sola vez, o sea, ya no es reelecto y por una sola vez, sino que su reelección es indefinida, de inmediato e indefinida. En otras palabras, el presidente de la República es electo el día de hoy, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, 11 de septiembre de 2021, dura en el ejercicio de sus funciones 6 años y para el 2027 debería estar entregando el mando a otro nuevo presidente de la República. ¿Qué va a pasar? Que la Constitución le permite ser reelecto de manera inmediata. Es decir, si él se siente en capacidad y todavía cumple con los requisitos para postularse como presidente de la República, lo puede volver a hacer perfectamente. Pero lo grave del caso no es ese. El asunto es aquí que, ok, perfecto, te puedes volver a postular como candidato a presidencia de la República,
pero no, resulta que puede acabar con ese nuevo periodo de 6 años y puede volver a postularse, y así indefinidamente hasta que fallezca o hasta que ocurra cualquier eventualidad que no le permita, digamos, ser candidato a presidente de la República. Entonces, esta enmienda que se hizo a la Constitución tuvo mucho revuelo, sobre todo en los entendidos, es decir, en las personas conocedoras de la materia, porque precisamente lo que crea es una especie de perpetuidad en el poder de esa persona que ocupa el cargo. Porque esto quiere decir que podemos ver a un presidente de la República por años, o sea, indefinidamente. No hay manera de determinar si es una persona sana, saludable y siempre que cumpla con los requisitos, que ya los vamos a ver a continuación, para postularse a ser presidente de la República y los llena en sus extremos, bueno, va a poder ser presidente de la República de nuevo. Y así sucesivamente, que es lo que hemos visto en todo este periodo, ¿no?, que llevamos de más de 20 años con un gobierno que no ha sido, digamos, cambiado, ha sido el mismo gobierno, ha cambiado de persona, pero el gobierno continúa siendo el mismo. Ahora, algo muy particular aquí es lo siguiente: tienen que tener en cuenta lo que voy a decir a continuación porque es pregunta de examen. Esta reelección de inmediato e indefinida no solo aplica al presidente de la República, sino que aplica a todos los cargos de elección popular. Es decir, cuando se llevó a cabo, se ejecutó esta enmienda en 2009, se estableció que todos los cargos de elección popular presentarán a partir de ese momento reelección indefinida. Es decir, esto aplicaría en todo caso no solo al presidente, sino también, por ejemplo, a los gobernadores y a los alcaldes. Y para adelantarles desde ya, porque no hemos llegado todavía al poder legislativo, porque ese es un tema solito para ese poder, los diputados a la Asamblea Nacional también los elige el pueblo, es decir, son electos por votación universal, directa y secreta. Esto se traduce en que los diputados a la Asamblea Nacional también pueden ser reelectos indefinidamente en el tiempo. Entonces, ¿es gravoso? Sí, por supuesto que es una situación delicada, porque la intencionalidad de un Estado de Derecho, la razón de ser, debería permitir el abanico de posibilidades de gobiernos diferentes, ¿sí?, de órganos, de instituciones, de órganos que ocupen esas instituciones que sean diferentes, que cambien en el tiempo, para evitar precisamente la perpetuidad en el poder. Porque ¿qué es lo que crea la perpetuidad en el poder? El abuso de poder. Cuando tú estás constantemente ocupando un cargo, a medida que va transcurriendo el tiempo, tú te vas haciendo más de ese cargo, es decir, lo vas tomando más para sí, vas identificándote más con él. Llega un punto en que esa identidad o esa identificación que creas con ese cargo en particular genera una especie de vínculo de linkeo inquebrantable, y ese linkeo inquebrantable permite el abuso de poder. Eso es natural, eso de hecho es ciencia. Se puede explicar incluso con otras áreas que no tienen nada que ver con la política, con el gobierno, con el Estado. Es ciencia. Entonces, es gravoso por esa razón particular. Otro punto aquí importante es que esa reelección de inmediato indefinida, es interesante esto porque también es pregunta de examen, ojo, atentos, porque el periodo de todos esos órganos que son de elección popular pueden ser revocados a partir de la mitad de su ejercicio. Es decir, en el caso del presidente de la República, su periodo para ejercer la presidencia es de 6 años. ¿Qué va a pasar? Que de conformidad con el artículo 72 constitucional, la Constitución nos brinda a nosotros los ciudadanos la posibilidad de revocar del poder a esa persona que está ocupando ese cargo. Ojo, no solamente al presidente de la República,
a todos los órganos que son electos popularmente. Hablo de gobernadores, hablo de alcaldes, hablo de diputados de la Asamblea Nacional y otros órganos que veremos también más adelante. Entonces, a partir de la mitad del periodo, dependiendo del periodo que deba cumplir de conformidad con la Constitución y la ley, a partir de la mitad de ese periodo puede solicitarse la revocación del cargo. ¿Qué es revocar del cargo? Básicamente apartarlo del poder. Mira, ya a nosotros no nos funcionas tú como presidente de la República, entonces solicitamos la revocación del cargo. Y la persona entonces puede ser en realidad apartada del poder, apartada del cargo, y bueno, en todo caso vendrían unas nuevas elecciones universales, directas y secretas para elegir al órgano, a la persona que vaya a ocupar ese poder. Otra cosa a tener en cuenta acá es la toma de posesión del cargo del presidente de la República. ¿Cuándo debe tomar el cargo el presidente de la República? La Constitución es clara. El 10 de enero, pregunta de examen también. El 10 de enero del primer año de su periodo constitucional. ¿Cómo lo hace? Toma juramento, alza su manito, pone la otra sobre la Constitución de la República y toma juramento ante la Asamblea Nacional, es decir, ante el Poder Legislativo Nacional. Si por alguna razón no puede tomar juramento ante la Asamblea Nacional, lo debe hacer ante el TSJ, es decir, ante el Tribunal Supremo de Justicia, que viene siendo la representación macro grandotota del Poder Judicial a nivel nacional. Entonces, si el presidente de la República es electo, por ejemplo, en Venezuela por lo general se hacen las elecciones presidenciales los diciembres, en el mes de diciembre, si es electo el 6 de diciembre, él gana ese día, ¿verdad? Ganaría ese día las elecciones, la persona candidata gana ese día las elecciones de presidente de la República, pero toma posesión del cargo es a partir del 10 de enero. Entonces es una fecha que tienen que grabarse, 10 de enero del primer año siguiente de su periodo constitucional. Entonces es electo en diciembre, en enero toma posesión. Eso es lo que tienen que entender. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. No todas a la vez, muchachas. Ok, muy bien. Ok, entonces, para ser presidente de la República necesitamos unos requisitos, o para todo, ¿no? Para cualquier cargo o cualquier incluso diligencia que vamos a hacer en el día a día, nos exigen unos requisitos. Los requisitos para ser presidente de la República están contemplados en el artículo 227 de la Constitución y la persona candidata a hacerlo tiene que llenar estos extremos, tiene que cumplir con ellos. Y son los siguientes: debe ser venezolano por nacimiento. Ojo con esto porque no puede ser venezolano, más que no puede ser, no debe ser. Porque una cosa es el poder, otra cosa es el deber. Una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser. Él debe ser venezolano por nacimiento. Esto quiere decir que debe haber nacido en el territorio nacional o debe haber llenado los extremos para cumplir con la nacionalidad venezolana por nacimiento. Aquí les hago un paréntesis para comentarles que la unidad número 12 versa sobre este tema y es muy bonito. Para mí es la unidad más bonita de todo el programa. Habla de la nacionalidad y la ciudadanía. Es decir, la forma en cómo nosotros podemos adquirir la nacionalidad venezolana, bien sea por nacimiento o por naturalización. Es decir, siendo extranjeros, cómo podemos optar o aspirar a tener la nacionalidad venezolana. En todo caso, lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos a esa unidad número 12 para que entiendan los distintos tipos de nacionalidad. Sin embargo, aquí, ¿qué nos interesa saber? Que ese candidato a presidente de la República tiene que ser venezolano por nacimiento. No puede ser venezolano, por ejemplo, por naturalización, que es lo contrario, lo opuesto, lo contrapuesto a nacimiento. Es decir, es un extranjero. Quienes son venezolanos por naturalización son extranjeros que adquirieron la nacionalidad venezolana por varias vías. Hay varias vías para adquirirla y eso es el tema número 12. No nos atañe en este momento, pero sí les adelanto eso. Entonces,
presidente de la República debe ser venezolano por nacimiento. Además, no debe poseer otra nacionalidad. Es decir, esto de la doble nacionalidad va a aplicar, guarda relación, digamos más bien, de manera estrecha con esa venezolanidad por nacimiento. ¿Por qué? Porque si posees otra nacionalidad, esto quiere decir necesariamente que fuiste extranjero o eres extranjero y adquiriste la nacionalidad venezolana, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si eres español y adquiriste la nacionalidad venezolana, vas a tener tu nacionalidad española también, no la pierdes, sobre todo porque Venezuela admite lo que se conoce como doble nacionalidad. Es decir, nosotros podemos ostentar dos nacionalidades paralelamente. ¿Qué establece el 227? Que no debe poseer otra nacionalidad. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Cómo interpreto yo ese requisito, ese recaudo? Bueno, que yo sencillamente debo ser solamente venezolano. Ah, ¿por naturalización? No por naturalización, no, porque si no contraviene o contradice a esa no poseer otra nacionalidad. Debo ser venezolano es por nacimiento y no debo poseer otra nacionalidad. Adicional, debo ser mayor de 30 años de edad y ser de estado seglar. Cuando hablamos de estado seglar, muchachos, es básicamente, entiéndanlo así de manera sencilla, es la persona que practica, básicamente que practica o es creyente de alguna religión, pero que ni la dirige ni la organiza. O sea, no es director de esa institución de iglesia, ni la organiza tampoco. Usted está muy pequeño, no sé si alguno lo recuerda o quizás le han hecho alguna lectura al respecto, pero hubo un candidato en Venezuela que se llamaba Bertucci. De hecho, lo deben conocer todavía. Es pastor de una iglesia muy reconocida y él se postuló a ser candidato a presidente de la República. Desde esta trinchera, él estaba violentando ese requisito para ser presidente de la República, porque él no era de estado seglar. Es decir, hay otra forma de llamarle al estado seglar: laico, religioso, eclesiástico, también se les llaman secular, debe ser de estado seglar. Entonces Bertucci, apegado a su iglesia, dejaba, digamos, en entredicho el cumplimiento de este requisito. Y aún así se le permitió ser candidato a la presidencia de la República. En aquel momento él alegó que se apartó de la dirección de la organización de esta unidad eclesiástica, por llamarle de algún modo. Sin embargo, su sentimiento de, digamos, parcialización a ese tipo de religión, pues está marcada. Entonces, ¿cumple con el requisito o cumplía con el requisito? Pues no. Entonces, terminando con los requisitos para ser presidente de la República, no debe estar sometido ni a condena, no debe estar sometido a condena. Esta condena no debe ser, digamos, no debe estar definitivamente firme. Es decir, esa condena no debe tener recursos pendientes. Cuando hablo de recursos pendientes, es que cuando una persona, por ejemplo, es privada de la libertad, ¿verdad?, se le priva de uno de sus derechos más sagrados después de la vida, que es la libertad, esa persona tiene derecho a solicitar, digamos, para que me puedan entender, recursos que permitan revocar esa decisión, en la que yo considero como afectado que el juez se equivocó o que no tiene la razón en la decisión por haber privado de libertad. Entonces, hay varios recursos, hay recursos de apelación, recursos de revisión, recursos de casación, etc. Estos recursos, ¿qué es lo que van a hacer? A afianzar, a revocar o a modificar la decisión que tomó el tribunal en principio. Si hay una decisión definitivamente firme o una sentencia definitivamente firme, esto quiere decir que ya la sentencia, en este caso condenatoria de esa persona o en este caso particular de ese candidato a ser presidente de la República, ya está firme. Es decir, ya se confirmó que la persona, por ejemplo, va a ser privada de su libertad. Ahí no hay nada que hacer, ya se agotaron los recursos, las vías.
Entonces se confirmó y se terminó de reconfirmar esa decisión emitida por el juez primario. Eso es lo que significa que la sentencia debe estar definitivamente firme. Entonces estos son los requisitos. Deben aprendérselos porque también es pregunta de examen. Pero no solamente aprendérselos al caletre, por eso yo me detengo a explicárselos detalladamente. Ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años de edad, ser de estado seglar y no estar sometido a condena. Ahora, hay una forma en la que el presidente deja de estar presente, el presidente de la República. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 233 constitucional. Pero son faltas, digamos, son ausencias absolutas porque son faltas que ya no van a tener, digamos, vuelta atrás, no van a tener una forma o una metamorfosis, no van a sufrir cambios en su estructura. Es decir, ocurre la falta absoluta y el presidente básicamente deja de estar como presidente. ¿Cuáles son esas faltas absolutas? Tienen que aprendérselas también. Son 6, básicamente. Están en el artículo 233 constitucional y es pregunta de examen. Son las siguientes. La muerte, es decir, el presidente fallece. La renuncia, es decir, el presidente básicamente manifiesta voluntariamente su deseo de no continuar como presidente de la República, es decir, renuncia al cargo. Destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia destituye al presidente de la República, evidentemente, muchachos, con un procedimiento previo y con razones para que eso pueda ocurrir. No es que de repente, un día cualquiera, el Tribunal Supremo de Justicia decide, ya esta persona no es presidente de la República. No funciona de esa manera. Debe haber un proceso, unos pasos a seguir previamente que permitan determinar que esa persona no está en capacidad para ocupar el cargo, sea cual sea estas razones. Ok, también otra falta absoluta es la incapacidad física o mental. Esta incapacidad física o mental tiene que tener varias características. Debe ser permanente y no solo permanente en el tiempo, sino que tiene que ser certificada por una junta médica que la va a designar el TSJ y que antes que la designe y que una vez designada por el TSJ la debe aprobar la Asamblea Nacional. Entonces fíjense aquí cómo entran en juego otros dos poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entran en juego en la decisión de esa falta absoluta del presidente en cuanto a su incapacidad física o mental. Entonces, debe ser certificado por una junta médica que la designa el TSJ y la aprueba la Asamblea Nacional. Otra falta absoluta es el abandono del cargo, declarado por la Asamblea Nacional. Esto quiere decir, el presidente dejó de estar. En otras palabras, un buen día se fue, se retiró, no volvió más, dejó de estar, no ejerció más sus funciones como presidente de la República, entonces se entiende que abandona el cargo. Ese abandono del cargo debe ser declarado por la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea Nacional efectivamente debe verificar que el presidente abandonó el cargo y por lo tanto el cargo que desde ese momento vacante y con posibilidad de ser rellenado nuevamente por otra persona que se postula a ser presidente de la República. Iríamos en todo caso a elecciones, por supuesto. Se iría nuevamente a una votación universal, directa y secreta para llenar ese vacío que dejó ser presidente de la República. Otra forma de falta absoluta es la revocación popular del mandato. Ya esto lo hablamos incluso. Esto tiene que ver con la posibilidad que tiene el pueblo, que tiene la nación, que tenemos nosotros como ciudadanos, de revocar del poder al presidente de la República. ¿Cómo y cuándo lo revocamos? Cuando, una vez cumplida la mitad de su periodo constitucional. ¿Cuánto tiempo habíamos comentado? 6 años. Quiere decir que a partir del año 3 del cumplimiento de sus funciones, nosotros ciudadanos podemos solicitar sea revocado del poder ese presidente de la República. ¿Cómo lo hacemos? A través de elección popular. Perdón, a través del referendo revocatorio.
pero que es a través de elección popular. Es decir, el pueblo elige que esa persona sea revocada del poder. Ya no va a ser más presidente de la República. ¿Quedaría en todo caso vacante el puesto, el cargo? Por supuesto que sí. ¿Habría que llamar a nuevas elecciones? Por supuesto que sí, porque nosotros tenemos una forma de Estado venezolano que tiene a la cabeza a un presidente de la República. Entonces, el que no esté un presidente de la República, digamos, la estructura de Estado quedaría acéfala. Necesita necesariamente, valga la redundancia, la figura del presidente de la República a la cabeza del Estado. Porque recordemos que él es el jefe de Estado, pero es también el jefe del Ejecutivo Nacional, por lo tanto es el jefe del gobierno. Y de hecho el presidente de la República es jefe de la Fuerza Armada Nacional también. Entonces es la figura dentro de los poderes públicos del Estado venezolano con mayor peso, con mayor poder, con mayor relevancia, con mayor importancia. Entonces, esas son las faltas absolutas. Pero también, bueno, ya vamos a ver más adelante las faltas temporales, que es muy sencilla. De hecho, me voy a adelantar antes de ver las faltas absolutas, los supuestos. Hay unas faltas temporales. Estas las vamos a encontrar en los artículos que están viendo en sus pantallas, y es que el presidente de la República va a estar ausente, pero no permanentemente, sino que se ausenta del país por un lapso de 90 días, es decir, unos 3 meses, y esa ausencia puede ser prorrogada por 90 días adicionales. Estas ausencias del presidente de la República, muchachos, las debe autorizar la Asamblea Nacional. Por eso les comentaba al principio, cuando tocamos someramente las funciones de los poderes a nivel horizontal, que la función primordial, primaria, originaria, principal de la Asamblea Nacional es legislar, su función es legislativa, pero no con ello quiere decir que no contemplan otro tipo de funciones. Fíjense que esta es una de sus atribuciones, autorizar la salida del presidente de la República del territorio nacional. Entonces es la Asamblea Nacional quien le dice al presidente si usted puede ausentarse por 90 días. Y podemos autorizarle por 90 días más. Adicional a eso, si se fijan déjenme regresarme acá, si se fijan dentro de las faltas absolutas, ya comentábamos que en la incapacidad física o mental, la aprobación de la Junta Médica, ¿quién la tiene? La Asamblea Nacional, para que pueda en realidad certificarse esa incapacidad física o mental del presidente de la República. Aquí básicamente lo que hice fue un paréntesis para que puedan observar cómo la Asamblea Nacional tiene otras distintas atribuciones diferentes a solamente legislar, a crear leyes, a hacer leyes. Entonces, esa ausencia por 90 días pueden ser 90 días más, ¿verdad? Esto sumaría un total de 6 meses. Mientras el presidente de la República está ausente del país por ese lapso, por ese tiempo determinado, ejerce las funciones del presidente de la República el vicepresidente ejecutivo, es decir, su mano derecha, la otra figura del poder ejecutivo. Ahora, hay otro supuesto, y es que esa falta temporal, si se prolonga, si se prolonga en el tiempo por más de 90 días consecutivos, estaríamos hablando por más de 6 meses. Esto quiere decir que la Asamblea Nacional va a decidir por la mayoría de sus integrantes si esto se configura como una falta absoluta. ¿Por qué? Por una razón muy lógica. Si el presidente de la República lleva ya 6 meses fuera del país y continúa ausente del territorio nacional, la Asamblea Nacional tiene necesariamente que verificar si hay una falta absoluta. Es decir, si se cumplen algunos de estos supuestos. Si fue que el presidente falleció, si fue que renunció y no nos enteramos, si es que abandonó el cargo, ¿qué pasa con el presidente de la República? Entonces, si hay 90 días de ausencia temporal y se lo prorrogaron por 90 días más y aún así el presidente continúa ausente, resulta que la Asamblea Nacional tiene que reunirse y decidir por la mayoría de sus integrantes si el presidente efectivamente está ante una falta absoluta, temporal, o si ya se configura una falta absoluta. ¿Por qué es importante saber, muchachos, que hay una falta absoluta del presidente de la República?
por lo que está establecido en esta siguiente lámina. Si hay una falta absoluta del presidente de la República, eso no puede quedar así, no puede quedar así en el limbo. ¿Por qué? Por una razón lógica que ya estábamos explicando hace un ratito, y es que él es la cabeza del poder ejecutivo nacional y es básicamente el órgano sobre el cual reposa la mayoría de las atribuciones de los poderes públicos del país. Entonces, no debe quedar acéfalo un Estado venezolano sin presidente de la República. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el presidente incurre en alguna de las faltas absolutas que ya las conocemos, que son muerte, renuncia, destitución, incapacidad física o mental, abandono del cargo o revocación popular del mandato, se dan estos tres escenarios. Esto es pregunta de examen también. ¿En qué momento, qué debemos tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta el momento en que se dio la falta absoluta. Vamos a hablar de una de las faltas absolutas, que es la muerte, ¿sí? El presidente falleció. Tenemos que tomar en cuenta o preguntarnos cuándo falleció el presidente. Si el presidente falleció, son tres los supuestos. Si el presidente renunció, son tres los supuestos. Si el presidente fue destituido, son tres los supuestos. Lo cierto del caso es que nos vamos a centrar en este momento en la muerte, en el fallecimiento del presidente. Si el presidente fallece, vamos a ver en qué momento ocurrió esa muerte. Si antes de tomar posesión, si ocurrió durante los primeros 4 años de su mandato o si ocurrió durante los últimos 2 años. ¿Por qué es importante saberlo? Porque resulta que dependiendo del tiempo en el que el presidente, digamos, se configuró la falta absoluta, se va a llevar a cabo una fórmula, es decir, unos pasos a seguir para llenar ese vacío que dejó el presidente de la República. Porque no puede quedar, vuelvo y repito, acéfalo. El país debe continuar y debe continuar adelante con la cabeza que es el Poder Ejecutivo representado a través del presidente de la República. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tienen que tener en cuenta estos tres supuestos que están acá. Fallece el presidente de la República. Resulta que él es electo el 6 de diciembre de 2020. ¿Cuándo debe tomar cargo el presidente de la República? Es una pregunta para ustedes quienes están en la sala. No todos a la vez, por favor. El 10 de enero. El 10 de enero, correcto. Entonces, el presidente es electo el 6 de diciembre, el 10 de enero debe tomar posesión. ¿Qué pasa si en ese lapso, desde el 6 de diciembre en que se realizan las elecciones y esta persona es electa presidente de la República, entre ese 6 de diciembre y ese 10 de enero esa persona fallece? ¿Qué va a pasar? El primer supuesto. Eso es lo que vamos a aplicar. Porque la situación encuadraría en ese supuesto. ¿Por qué? Porque falleció antes de tomar posesión del cargo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la fórmula a aplicar? ¿Cuáles son los pasos a seguir si el presidente fallece antes que tome posesión de su cargo? Muy sencillo. Se llaman a unas nuevas elecciones universales, directas y secretas dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Cuando hablamos de 30 días consecutivos siguientes, quiere decir que no son días hábiles. Cuando hablamos de días hábiles, hablamos solamente de días de lunes a viernes, no feriados, no fines de semana. Pero en este caso, sí, son 30 días contados consecutivamente, continuamente, sin interrupción, sin tomar en cuenta sábados ni domingos, tomando, en cuenta sábados y domingos y días feriados. Entonces, el presidente, por ejemplo, él es electo el 6 de diciembre, fallece el 20 de diciembre. ¿Qué debe ocurrir? Pues se debe hacer una nueva elección para elegir al presidente, se debe llamar elecciones y esas elecciones deben ser dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento del presidente de la República. Si fallece el 20 de diciembre, por ejemplo, hasta el 20, dentro de esos 30 días siguientes, antes del 20 de enero del siguiente año, deben realizarse las elecciones para elegir a un nuevo presidente. ¿Qué va a pasar? Mientras
ocurre ese proceso, ¿verdad?, de elección y de adaptación para poder elegir al nuevo presidente de la República, va a asumir la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. Tiene que asumir el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, tienen que aprenderse esto, muchachos. Es pregunta de examen y además son fórmulas, porque son como pasos a seguir. No hay manera de interpretarlo de otro modo. No tiene interpretación subjetiva. Eso es lo que se debe aplicar y ya, no hay otro camino que elegir. Ahora, si el presidente de la República fue electo el 6 de diciembre y resulta que él fallece durante los primeros 4 años de su mandato, es decir, él sí asumió su cargo, él asumió efectivamente su cargo el 10 de enero, pero resulta que durante los primeros 4 años, recordemos que son 6 los del presidente, él fallece. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque una vez que fallece ocurre la falta absoluta, es decir, el presidente dejó de estar. Se llaman unas nuevas elecciones universales, directas y secretas, también dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Pero en tanto se elija ese nuevo presidente, no va a asumir el presidente de la Asamblea Nacional, sino que la presidencia la asume el vicepresidente ejecutivo, es decir, su mano derecha. Recuerden que el Poder Ejecutivo lo conforman el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y los ministros. Ya vamos a ver al vicepresidente y a los ministros muy someramente, porque aquí quien priva, quien tiene, digamos, el llamado de atención en el Poder Ejecutivo es el presidente. Entonces, mientras se elige ese nuevo presidente, va a asumir el vicepresidente ejecutivo. Eso si ocurre la falta absoluta, en este caso que estamos planteando que es la muerte, durante los primeros 4 años. ¿Qué va a pasar en el tercer supuesto? Que es cuando el presidente fallece durante los 2 últimos años, es decir, entre el año 5 y 6 de su mandato. Aquí no se va a celebrar, muchachos, nueva elección, no se va a celebrar, sino que va a asumir el vicepresidente ejecutivo, es decir, su mano derecha, y esta persona va a completar el periodo constitucional hasta que se termine. Es decir, si el presidente fallece en el año 5 o 6 de su mandato, asume el vicepresidente ejecutivo y termina como presidente de la República encargado este vicepresidente ejecutivo. Así de sencillo. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Algo que no se entienda, por favor? Es pregunta de examen y por lo general tienden a confundir quién asume, sobre todo. Hay que estar pendiente. Si es antes de tomar posesión, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Si es durante los primeros 4 años, asume el vicepresidente ejecutivo, pero hay un nuevo presidente que es electo. Y si es durante los últimos 2 años, va a asumir también el vicepresidente ejecutivo, pero no va a haber elecciones, O sea, no se elige un nuevo presidente. Como ya se está en los últimos 2 años, ese vicepresidente ejecutivo está en la capacidad, de conformidad con la Constitución, de terminar el periodo constitucional de la presidencia. Así de sencillo. ¿Entendido, muchachos? Feedback por acá, por favor. Sí, pero estamos por terminar. Perfecto. Ok. Entonces, de conformidad con el artículo 236, que esto es otra cosa que tenemos que saber, conocer del presidente de la República, y es que él tiene unas atribuciones, es decir, tiene unas tareas que cumplir, evidentemente, como presidente de la República. Ese 236 constitucional contempla 24 atribuciones. Una de ellas es innominada. Innominada quiere decir que la deja abierta, la Constitución la deja abierta, algo así como que cualquier otra que esté contemplada en esta Constitución y en la ley. Porque puede que exista alguna atribución que esté regadita, ¿sí?, que esté diseminada en otra ley y que corresponda al presidente de la República, o que está incluso dentro de la misma Constitución. Entonces, por eso se le llama innominada, que no es una atribución que está taxativamente definida, como por ejemplo esa número 2 que están viendo en sus pantallas, que es dirigir la acción de gobierno. O sea, me están diciendo cuál es la atribución del presidente de la República. O la número 3, nombra y remueve al vicepresidente ejecutivo y a sus ministros. O sea, me están indicando cuál es su atribución. La innominada la deja abierta. Esto quiere decir que además de esas 24, con esa innominada puede tener el presidente de la República otras atribuciones. Entonces,
Yo traje a colación la de los numerales 1, 2, 3, 7, 8, 19 y 21, porque para mí considero, y especialmente para ustedes, que son algunas de las más relevantes, porque agotarnos en ver las 24 es demasiado. Con estas que veamos es más que suficiente. El numeral 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Eso es básico, muchachos. Evidentemente, si es el presidente de la República, él tiene no solamente que cumplir, sino que hacer cumplir la Constitución y la ley. También dirige la acción del gobierno. Recuerden que el presidente de la República es el jefe del Estado, pero también es el jefe del gobierno. Entonces, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las acciones del gobierno, él es el director, él es quien va a dirigir esa acción o esas acciones que se lleven a cabo. El numeral 3, ya los mencionamos, y es que él nombra, el presidente de la República, nombra tanto a su vicepresidente ejecutivo como a sus ministros, los nombra y los remueve. Aquí hay algo muy importante que acotar. Los nombra y los remueve, ¿por qué? Porque estos son cargos, muchachos, de libre nombramiento y remoción. Esto quiere decir que no son cargos de elección popular. En otras palabras, recuerden que los cargos de elección popular, ¿quién los elige básicamente? El pueblo, los ciudadanos, las personas, la nación, como ustedes prefieran llamarlo. Entonces, son cargos que para poder el órgano dejar de estar allí, tiene que ser abierto un procedimiento, un proceso, unos pasos, un proceso a seguir. No es que el día de mañana de repente al presidente lo sacan de ahí, salga de allí, ya usted no es presidente de la República, o el alcalde, a usted lo removemos, ya usted no es alcalde del municipio. No funciona así. Entonces no son cargos de libre nombramiento y remoción, sino que son cargos de elección popular. Llegaron allí porque la mayoría de las personas lo llevaron a ocupar, a ostentar ese cargo. A diferencia de, por ejemplo, estos dos que estamos viendo, que son el vicepresidente ejecutivo y los ministros. Estos son cargos de libre nombramiento y remoción, así se les llama. ¿Por qué son de libre nombramiento y remoción? Porque la persona que los nombra, en este caso el presidente de la República, es libre de nombrarlos, pero también de removerlos. Es decir, de llevarlos hasta el cargo y de decidir en un momento determinado, cuando así él lo considere, de no estar más allí esa persona, de que no ostente más el cargo. O sea, eres mi vicepresidente ejecutivo a partir de hoy, pero puede que a partir de mañana ya no seas mi vicepresidente ejecutivo. Eres mi ministro de salud el día de hoy, pero puede que en unos meses ya no seas el ministro de salud, sino que es otra persona que ostente el cargo. Entonces, el presidente, esa es su función, los nombra y los remueve. ¿Cuándo? Cuando él lo considere. ¿Por qué cuando él lo considere? Porque son cargos de extrema confianza, son su mano derecha. Al ser cargos de libre nombramiento y remoción, el presidente tiene la libertad de decidir cuándo los pone y cuándo los quita, básicamente. Cuándo los pone y cuándo los quita, él de acuerdo a sus intereses, y los intereses de la República deberían privar, evidentemente, no solamente sus intereses personales particulares, sino un interés colectivo de la nación. Él debe nombrar y remover vicepresidente y ministro. Por eso es que en un mismo periodo constitucional de un presidente podemos ver distintos ministros de salud, distintos ministros de educación, distintos ministros de la Fuerza Armada Nacional, distintos ministros del Trabajo, etc. Y podemos ver también distintos vicepresidentes ejecutivos. Es precisamente por eso, porque el presidente de la República puede nombrarlos y removerlos, cuando lo considere de acuerdo a los intereses de la nación. También puede declarar, en el numeral 7, los estados de excepción y decretar la restricción de garantías. Esto lo comentábamos en las unidades anteriores. En la clase anterior, creo que en la unidad 1-2 lo comentamos, y es que los estados de excepción son aquellos estados en donde se restringen las garantías. Es decir, hay circunstancias de orden, bien sea social, económico, político, también puede ser natural o ecológico, es decir, desastres naturales, terremotos, inundaciones, tsunamis, que lleven al presidente de la República a declarar el estado de excepción, incluso estados de emergencia, y a restringir las garantías. Estas restricciones de garantías son excepciones, es decir, esto no permanece en el tiempo. En cualquier momento
se levanta el estado de excepción y todo vuelve a la normalidad. Pero ¿quién tiene esa atribución? El presidente de la República. El numeral 8 hace referencia a dictar decretos con fuerza de ley. Esto es muy importante porque el presidente puede legislar, es decir, está en la capacidad de crear leyes a través de lo que se conoce como ley habilitante. Entonces, crea leyes y vemos cómo el poder ejecutivo, que no tiene función legislativa, pasa a tenerla, es decir, pasa a ser una especie de poder legislativo a través de ley habilitante. Cuando estaba vivo el expresidente Hugo Chávez Frías, él creó muchísimas leyes, muchísimas, no tienen idea cuántas. De hecho, yo tampoco sé determinar el número porque fue un número exagerado, una cantidad exagerada de decretos con fuerza de ley. En realidad, digamos, legalmente se le llama a esto que dicta el presidente como ley, se le llama decretos con rango, valor y fuerza de ley. Pero en palabras sencillas, para entendernos todos, son leyes que dicta el presidente de la República. Así de sencillo, son leyes que dicta el presidente de la República. Es decir, él toma para sí esa función legislativa y pasa a crear cuerpos normativos. Ok, el número 19, esto es pregunta de examen también, es conceder indultos. Los indultos, muchachos, son unas especies de perdón de la pena. Hay lo que se conoce como indulto y hay lo que se conoce como amnistía. Son dos cosas diferentes. El indulto es el perdón de la pena y la amnistía es el perdón del delito. Pero básicamente los dos tienen la misma función y es, entre comillas, perdonarle a la persona que ha incurrido en la comisión de un hecho punible, ¿sí?, de un delito, de una falta, perdonarle eso, perdonarle esa acción y estando privado de libertad, concederle la libertad. Entonces, el presidente, de conformidad con ese artículo 29 constitucional, tiene esa, digamos, atribución y de conformidad con este numeral 19 del artículo 236 constitucional. Entonces, ¿puede conceder indultos? Sí, por supuesto. Esto quiere decir que si está privado de libertad, la persona puede salir en libertad plena. Eso fue lo que ocurrió cuando el expresidente Hugo Chávez estaba privado de libertad y el extinto presidente de la República, doctor Rafael Caldera, concede un indulto a Hugo Chávez. Por eso es que él sale en libertad y bueno, después ocurrió lo que ocurrió y asumió la presidencia de la República y bueno, ya el resto de la historia quizá ustedes la conocen un poco. De hecho, la mayoría de ustedes, todos son muy jovencitos y nacieron dentro del gobierno de Chávez, nacieron y han desarrollado toda su vida dentro del gobierno de Chávez, básicamente. Entonces, Chávez sale en libertad, él estaba privado de libertad, él sale en libertad precisamente porque para el momento quien era presidente de la República, que era el doctor Rafael Caldera, le concedió un indulto. Entonces le concede un indulto, Chávez sale en libertad y le permite eso precisamente, le perdonó la pena. La pena que tenía Chávez para ese momento, cuando hablo de pena, hablo de sanción, de la privativa de libertad. Se la perdona y por lo tanto, bueno, queda en libertad absoluta. Esta concesión de indulto es una atribución del presidente de la República. Hay otra figura que se llama amnistía. Es básicamente lo mismo, básicamente, solo que otro nombre, y además se refiere como al perdón del delito, no de la pena, y se llama amnistía y no la concede el presidente, sino que la decreta la Asamblea Nacional. Eso lo vamos a ver cuando veamos el poder legislativo. La Asamblea Nacional, dentro de sus atribuciones, tiene la facultad de decretar amnistías, pero las dos se relacionan, los indultos y las amnistías. Por eso es que allí en la laminita les puse que se encuentra contemplado al final del artículo 29 y también en el 187.5 de la Constitución. Cuando lean así esos artículos 187.5, por ejemplo, yo me refiero, allí ustedes inmediatamente deben entender
que ese artículo 187 tiene numerales y que yo les estoy haciendo allí la salvedad de que se dirija al numeral 5 de ese 187. Ese 187 contempla lo que son las atribuciones de la Asamblea Nacional. En el numeral 5 está el decreto de amnistías. Declara las amnistías de las personas privadas de libertad. Entonces, ¿se relacionan los dos? Sí, solo que uno la concede el presidente, el indulto, la amnistía lo decreta la Asamblea Nacional, pero consisten en el perdón de la pena, de la sanción, del delito. Ojo con esto, esa concesión de indultos puede ser total, parcial, general o particular, pero lo que nos interesa saber es que el presidente tiene la facultad de poder hacerlo, conceder esos indultos. Por último, vamos a ver que una de las atribuciones, y esta para mí es magnífica, es súper importante, y es disolver la Asamblea Nacional. Esto es pregunta de examen también porque es una atribución tan magna, tan significativa, y guarda mucho peso, y es por una razón de ser muy elemental, y es que la Asamblea Nacional, como ya hemos mencionado, a pesar que no hemos visto esa unidad en particular, pero ya hemos mencionado que la Asamblea Nacional está integrada por diputados, y a estos diputados los elige el pueblo, los eligen las personas, nosotros los ciudadanos, a través de elección popular. ¿Qué pasa? Que ya también hemos comentado que la Asamblea Nacional, como está integrada por personas que son electas popularmente, no pueden ser, digamos, barridas de sus cargos como que si fuesen un cargo de libre nombramiento y remoción, sino que deben pasar por un procedimiento administrativo que los revoque del cargo, que los aparte del cargo. En este caso particular es magna esta atribución del presidente porque resulta que él tiene en sus manos, fíjense ustedes la importancia de esto, tiene en sus manos la capacidad de disolver la Asamblea Nacional, es decir, de barrerla, de que no existe, de que ahora vamos a elegir una nueva Asamblea Nacional. Esto ocurre se debe a unas razones. No es que el día de hoy el presidente de la República amaneció y él le provocó literalmente disolver la Asamblea Nacional. No, no funciona de esa manera. Tiene una razón de ser. Para que pueda tener la facultad de disolver la Asamblea Nacional, que es algo tan grande, porque también es visto como que el Poder Ejecutivo va a disolver al Poder Legislativo. Entonces es una especie de poder extremo, ¿no? Que yo, Poder Ejecutivo, disuelvo al Poder Legislativo, pero ¿qué razón me da la Constitución para que esto se pueda dar? Bueno, allí nos tenemos que trasladar a la lectura de esos artículos, se los dejo a ustedes, el 187.10, el 240 y el 246. Y es porque la Asamblea Nacional, dentro de sus atribuciones, específicamente el 187.10, tiene la facultad de dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros. ¿Qué es eso de voto de censura? Es una moción de censura, es decir, retira del cargo al vicepresidente ejecutivo y o a los ministros. Esto se da en una discusión que puede tardar hasta 2 días con las 3/5 partes de decisión de los integrantes de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa moción de censura, que es una facultad, ojo, de la Asamblea Nacional, yo, Asamblea Nacional, puedo remover del cargo al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, ¿sí? Si yo lo hago, ¿quién tiene la Constitución a la mano? Alguien que pueda leer, por favor, para que se puedan dar cuenta. ¿Alguna de ustedes, Rosani, Yosandi, Diana? ¿Cuál ¿Tiene la artículo, Constitución profe? a la mano? Lee el 187.10, por favor. Ya voy, profe. No te preocupes.
expresa dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva y a los ministros o ministras. La moción de censura solo podrá ser discutida 2 días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir por las 3/5 partes de los diputados o diputadas que el voto de censura implica la destitución del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva o del ministro o ministra. Perfecto, muy bien, gracias Diana. El 240, te agradezco. ¿Lo tienes a la mano, Diana? Sí, profe, lo estoy buscando. No te Artículo preocupes. 240. La aprobación de una moción de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta Permiso. ejecutiva. Permiso, Diana. Atentos a este artículo, por favor. Es súper importante porque aquí está la razón de ser de esta atribución del presidente. Ok, continúa, Diana, disculpa. Por la aprobación de una moción de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva o de ministro o ministra por el resto del periodo presidencial. La remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva en 3 oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al presidente o vicepresidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguiente a su disolución. La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su periodo constitucional. Ok, muy bien, perfecto, Diana. Gracias. Fíjense ustedes que esta es la razón de ser de por qué el presidente tiene esa facultad de disolver la Asamblea Nacional. Y es que está relacionado precisamente a que esa Asamblea Nacional puede remover del cargo al vicepresidente y a los ministros. Cuando hablo de los ministros, no necesariamente a todos los ministros, muchachos. O sea, pudo haber sido a un solo ministro, a 2, a 3. Pero, ¿qué es lo que establece la Constitución Nacional? Que si tu Asamblea Nacional, ojo, tu Asamblea Nacional me remueves, me le dictas, me le das voto de censura, es decir, moción de censura, me destituyes a mi vicepresidente ejecutivo y a mis ministros en 3 oportunidades dentro de mi mismo periodo constitucional, yo, presidente de la República, tengo la capacidad, la facultad dictada por la Constitución, de conformidad precisamente con este 236.21, de disolverte a ti, Asamblea Nacional. Eso tiene una razón de ser muy lógica, básica y hasta elemental. Y es que mi vicepresidente ejecutivo, y aquí me pongo en posición de presidente, mi vicepresidente ejecutivo y mis ministros, como ya lo mencioné anteriormente, son cargos de extrema confianza. Son mi mano derecha. Entonces, si son mi mano derecha, están allí por alguna razón lógica, ¿sí? Porque yo los elegí para que ocupasen esos cargos. Entonces, si tu Asamblea Nacional me los remueves en 3 oportunidades, es una especie de, interferencia al desarrollo del ejercicio de mis funciones como presidente de la República. Entonces, no puedo permitir que, o no debo permitir que continúe, porque fíjense que esa remoción, esa moción de censura, así se le llama, moción de censura, remoción de censura, destitución, pero la expresión formal es voto de censura. Te estoy censurando a ti, ¿no? Te estoy censurando, vicepresidente ejecutivo, para que no ejerces tus funciones. Te estoy censurando a ti,
ministro para que no ejerzas tus funciones. Entonces yo, presidente, si dentro de mi mismo periodo constitucional me los removiste en más de 3 oportunidades, en 3 o más, yo tengo la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Y es por eso es que nace esta atribución. ¿Sigue siendo magna, magnífica, grande, significativa? Por supuesto que sí. Porque fíjense que la Asamblea Nacional, volvemos a lo mismo, es electa por el pueblo, no la eligió el presidente de la República. Por lo tanto, no es un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, el hecho de que se le haya dado al presidente de la República esta facultad tan grande de, digamos, barrer en limpio a un poder que no fue electo por él, sino que fue electo por una ciudadanía, ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Entonces, ¿tiene un poderío en sus manos el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República? Por supuesto que sí. Lo tiene y mucho. Entonces, por eso es que se debe evitar que exista perpetuidad en el poder de esta figura, particularmente del Poder Ejecutivo, porque puede acarrear, puede conllevar a que en un futuro se produzca eso, abuso de poder, precisamente por la concentración en sus manos de la cantidad de toma de decisiones que tiene, porque son en su mayoría per se significativas. Entonces, la otra partecita que ocupa parte del Poder Ejecutivo es el vicepresidente ejecutivo. Ahí lo vamos a encontrar, esta figura en el 238 constitucional, y es sencillo lo que tenemos que conocer de él. No vamos a profundizar porque nos interesaba, a efectos de la asignatura, profundizar en la figura del presidente de la República. Acá tenemos que saber, que el vicepresidente es electo por el presidente de la República, que es órgano directo y colaborador inmediato del presidente de la República. Esto ya lo sabemos porque ya hemos afianzado y que es un cargo de extrema confianza al presidente de la República, por lo tanto es un órgano que es directo y además es colaborador inmediato del presidente. Y que los requisitos para ser vicepresidente ejecutivo de la República son los mismos que para ser presidente de la República. Si los recordamos, es ser venezolano por nacimiento, mayor de 30 años de edad, no poseer otra nacionalidad, ser de estado seglar, laico o secular, y además no debe estar sometido a condena definitivamente firme. Además de estos requisitos para ser presidente de la República, el vicepresidente debe cumplir con otro requisito, y es que no debe tener parentesco de consanguinidad ni de afinidad con el presidente. Es decir, no debe ser pariente consanguíneo de sangre con el presidente, ni pariente afín. Cuando hablamos de pariente afín, son todas esas personas que forman parte del núcleo familiar de quien es mi pareja, de quien es mi esposo. Por ejemplo, toda la familia de mi esposo son parientes afines de mi persona. Entonces, yo, vicepresidente ejecutivo, no debo tener ni parentesco de consanguinidad ni de afinidad con el presidente de la República. Ahora, las atribuciones del vicepresidente las vamos a encontrar establecidas en el artículo 239 constitucional. A mí me gustaría que se enfocasen en los numerales 1, 3, 4 y 6. Vamos a ver si podemos darle lectura rápidamente por acá. No sé si otra persona quiere intervenir para leer, si tiene la Constitución a la mano. ¿Alguien que quiera leer? O si no, lo leo yo. No tengo ningún problema. Ok, las atribuciones del presidente de la República, artículo 239, me gustaría que se afianzasen, como les dije, en los numerales 1, 3, 4 y 6. El 1 básicamente hace referencia a la colaboración que tiene que tener con el presidente de la República, obviamente en el ejercicio de las funciones de todo lo que tiene que ver con la dirección de la acción del gobierno. Recuerden que al ser poder ejecutivo, el presidente, ya sabemos, es jefe del Estado, pero también es jefe del gobierno. Adicional a eso, tiene como atribución proponer al presidente de la República tanto el nombramiento como la remoción de los ministros. Fíjense ustedes que el presidente
tiene la atribución de nombrar y remover tanto a su vicepresidente como a los ministros, pero el vicepresidente, que es su mano derecha también, de ese poder ejecutivo, mano derecha del presidente, puede proponerle al presidente nombrar o remover a los ministros. Es decir, puede plantearle, mire, señor presidente de la República, si se pudiese, pues remover al ministro de Salud actual y se nombra a esta persona. Y viceversa, nombrar o remover, proponerle, no quiere decir que decida, pero sí puede proponer al presidente de la República. Otra atribución es que preside el Consejo de Ministros. Lo preside si el presidente de la República se lo autoriza. Esto quiere decir, recuerden, no, porque todavía no hemos llegado a los ministros y ya con esto cerramos. Los ministros, el presidente y el vicepresidente reunidos, esas tres figuras del Poder Ejecutivo, conforman lo que se conoce como Consejo de Ministros. No sé si lo han escuchado alguna vez en alguna cadena nacional o alguna noticia, etcétera, por redes sociales o por televisión, que están reunidos en Consejo de Ministros. Cuando hablamos de Consejo de Ministros, ustedes escuchan esa expresión, es porque está reunido el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y el tren ministerial. Cuando hablamos del tren ministerial, es todos los ministros juntos, es decir, todas las áreas que ocupan los ministerios de cartera. Ya vamos a ver que existen dos tipos de ministros, los de cartera y los de Estado. Es algo muy sencillo de entender, no se estén complicando con eso. Pero es eso, ¿no? Puede presidir ese Consejo de Ministros si el presidente lo autoriza a presidir, pues, ese Consejo de Ministros. Y la otra atribución, la del numeral 6, es que preside el Consejo Federal de Gobierno. Si recuerdan, cuando vimos el Consejo Federal de Gobierno en esta unidad, básicamente está integrada por los poderes municipales, estadales y nacionales, con la intencionalidad de profundizar en la característica o el carácter descentralizador del Estado venezolano. Entonces, preside el Consejo Federal de Gobierno. Esa es una de las atribuciones del vicepresidente ejecutivo. Y bueno, llegamos ya a nuestra última parte, que son los ministros. Los ministros son digamos, la tercera arista del Poder Ejecutivo, porque tenemos al presidente, al vicepresidente y ya los ministros. De ellos debemos saber que son órganos directos del presidente de la República, que como ya les mencioné, reunidos con el presidente y el vicepresidente, van a integrar lo que se conoce como consejo o reunión de ministros. Estas personas se reúnen evidentemente para la toma de decisiones de acción de gobierno del Estado venezolano, y que existen dos clases de ministros. Están los ministros con cartera o también con ministerio, y están los ministros sin cartera, que son los ministros de Estado. Cuando hablamos de cartera, no es cartera bolsa, ¿sí? Donde guardamos cosas, sino es una forma de llamarle desde el derecho romano, se les llama así, con ministerio. Incluso cuentan con una infraestructura. En Caracas, en la ciudad capital, hay unas oficinas destinadas al Ministerio de Salud, hay unas oficinas destinadas al Ministerio de Educación, y así sucesivamente. Entonces, existen dos clases de ministros, los con cartera y los sin cartera. Los con cartera son los ministerios tradicionales que conocemos: Ministerio de Educación Superior, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Deporte, etc. Y los ministerios sin cartera son ministros de Estado, de conformidad con el 243. Estos son ministros, digamos que son designados por el presidente de la República, y van a ser asesorados, van a asesorarlo precisamente a él, al presidente de la República, en asuntos específicamente asignados. Es decir, no es que ellos van a ser encargados del área de la salud, como un ministro de cartera del Ministerio de la Salud, sino que va a tener una tarea específicamente asignada para que asesore al presidente en esa área en particular. Esos son los ministros de Estado. Y lo que tenemos que saber también de los ministros es que requisitos para hacerlo son ser venezolano y además ser mayor de 25 años de edad. Esto de conformidad con el artículo 244 constitucional. Ahora bien, cuando veamos el tema de la nacionalidad y la ciudadanía, se van a dar cuenta que va a haber una parte que hace referencia específicamente a la nacionalidad
a este requisito específico, ¿no?, de la nacionalidad que deben ostentar las personas que ocupen los cargos del Poder Público Nacional. Pero por el momento debemos entender que para ser ministro debe ser venezolano y mayor de 25 años de edad. Ok, con esto, muchachos, damos por concluido nuestra unidad número 3 y vamos a pasar, como hicimos la semana pasada, a tomar la asistencia y a valorar el encuentro de este día. Para ello van a tener en el chat acá de Google Meet el link de acceso para que se dirijan al formulario de Google Form y, bueno, tomen la asistencia y por favor den valoración al encuentro. Con esto doy por terminado nuestro encuentro de hoy. Gracias por estar acá, de verdad son solecitos por además nosotros haber sorteado todas estas complicaciones que tenemos de conexión a la internet, de fallas eléctricas, etcétera. Pero les agradezco de verdad el estar acá. Con esto cierro la grabación y pasamos a tomar la asistencia y la valoración del encuentro. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, profe. A ti, Rosani, a ti, Yosandi. Déjenme un momento parar la grabación.